Muchachos, espero que hayan dormido bien, que hayan descansado y que estén listos para otro día de clase. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto 3 o práctica 3, que es sobre la investigación de un tema. Para investigar un tema, primero lo que debemos hacer es darnos cuenta de que hay varios pasos. Solamente voy a explicar 5 y en el último vamos a ver la diferencia entre unos organizadores gráficos y otros. El paso número 1 es la elección del tema. Primero debemos ver qué tema vamos a investigar, debemos ver si existe material para poder trabajar sobre ese tema, debemos ver que ese material esté accesible a nosotros. Por ejemplo, yo no podría investigar sobre la NASA porque no vivo en Estados Unidos, ni siquiera sé dónde está Caño Cañaveral. Entonces, ¿cómo voy a investigar sobre ese tema? Entonces, tenemos primero que elegir un tema que esté de acuerdo a lo que nosotros podemos investigar, es decir, de acuerdo a nuestras posibilidades. Después de esto, una vez que ya tenemos el tema, vamos a ver la selección de textos. Como ya sabemos que existe material, entonces ya nada más lo que hacemos es seleccionar. Una vez que hemos seleccionado los textos, vamos después a seleccionar la información. En la selección de información, sí debemos saber qué información es importante y cuál no es importante. ¿De qué depende la importancia de la información? La importancia de la información depende del público al que vaya dirigido. Si el texto o la investigación está dirigida a un público infantil, debemos buscar información que sea más sencilla, que sea más fácil de entender. Si lo que estamos haciendo, el trabajo de investigación, es para un grupo de expertos, entonces podemos buscar información en textos más especializados que inclusive pueden utilizar vocablos o palabras científicas. Una vez que ya tenemos la elección del tema, la selección de información y la selección de los textos, vamos a seguir con los enunciados que amplían la información. ¿De qué dependen también estos enunciados? También, igual que en el paso anterior, dependen de del público al que se quiera dar esa información. Esa información va a estar compuesta por lo que nosotros conocemos como ideas principales, es decir, van a ser ideas que de una sola frase podemos sacar muchísima información. Hay ocasiones en donde una palabra nos da para escribir un libro, por ejemplo. Hay partes, por ejemplo, si hablamos de novelas, las palabras Pedro Páramo dieron para una novela. Entonces, una simple palabra puede dar inclusive para un texto. Una vez que ya tenemos todos estos pasos, nos vamos a ir al paso 5, que es aquí donde vamos un poquito a ampliar más la información, y ese paso 5 son los organizadores gráficos. Los más importantes, o los que conocemos más nosotros, es el cuadro sinóptico y el mapa conceptual. También existen esquemas, también existen diagramas, también existen gráficas. Sin embargo, nos vamos a centrar únicamente en lo que es el cuadro sinóptico y el mapa conceptual. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en donde nosotros nos confundimos entre uno y el otro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que, por ejemplo, en el cuadro sinóptico se llama sinóptico porque sintetiza información. En el cuadro sinóptico nosotros anotamos únicamente las palabras más importantes de nuestro tema. Aquí, por ejemplo, tenemos el calentamiento global y aquí tenemos las causas. ¿Cuáles son las causas? Aquí únicamente se nos marca una que dice que una de las causas del calentamiento global es el aumento del efecto invernadero. Pero aquí no ponemos qué es el efecto invernadero. Aquí nada más sabemos que es una de las causas. Consecuencias. ¿Qué consecuencias trae el calentamiento global? Es decir, ¿qué ocasiona el calentamiento global? Dice que el calentamiento global tiene como consecuencia la elevación del nivel del mar.
tiene también la extinción de plantas y animales, el aumento de las sequías, el incremento de huracanes y tornados, es decir, de fenómenos naturales. Si se dan cuenta, aquí tengo nada más las palabras más importantes del tema. Ahora, en el mapa conceptual, inclusive ni siquiera lo anoté porque no cabría aquí en esta hojita, pero en el mapa conceptual aquí estamos hablando del cambio climático. El cambio climático se puede decir que es también un efecto del calentamiento global, es decir, una vez que se da el calentamiento global, es lógico que se dé el cambio climático. De hecho, estos dos serían sinónimos. Aquí están tratados como sinónimos, y cuando nosotros vemos el mapa conceptual, aquí el cambio climático, ¿por qué es causado? Es decir, el cambio climático, aquí tenemos que explicar que el cambio climático es causado porque poco a poco la Tierra se va calentando más, y luego, por ejemplo, aquí podrían poner ustedes que va aumentando el nivel del mar, como está acá arriba. ¿Por qué aumenta? Es decir, aumenta porque los glaciales se empiezan a derretirse, es decir, el hielo se empieza a deshacer. Eso hace que el nivel del mar aumente. ¿Y qué pasa cuando el nivel del mar aumenta? Que poco a poco la Tierra se está haciendo más pequeña. ¿Por qué? Porque vamos teniendo más mar. ¿Qué pasa también? Pasa que en algunas partes, inclusive puede ocurrir que algún pueblo desaparezca. ¿Por qué? Porque el mar empieza a invadir esa parte de la Tierra. Ahora, el cambio climático, ¿qué altera? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, bueno, pues altera a lo que son las plantas y los animales. A veces los hace migrar de un lugar a otro al que nunca habían llegado. Hay ocasiones en donde los animales no había de ese tipo de especies, y poco a poco van apareciendo. ¿Por qué? Porque van migrando, se van yendo hacia otros lados. También ocurre que a veces este cambio climático hace que, por ejemplo, los huracanes sean más fuertes, los tornados sean más fuertes, las tormentas sean más fuertes. Inclusive no me atrevo a afirmar algo, pero la misma enfermedad que estamos padeciendo en la actualidad, la misma epidemia o pandemia que estamos sufriendo ahora, pues no podemos dejar descartado el cambio climático también hace que posiblemente otro tipo de virus se puedan aparecer en la Tierra, porque eso sí es un poquito extraño. Entonces nos damos cuenta de que aquí, en lo que es ya el mapa conceptual, debemos anotar la información ya más completa. Debemos anotar ya la información una vez que hemos investigado sobre el tema. Y en el caso del cuadro sinóptico, aunque todavía no hayamos investigado el tema, podemos acomodar nuestro tema para saber cómo va a estar organizado, es decir, cuál va a ser la estructura. Si yo veo este cuadro sinóptico, me voy a dar cuenta que primero debo empezar por las causas, y después van a ser las consecuencias. Y aquí ya en el mapa conceptual ya debemos anotar las causas, debemos anotar las consecuencias. Y aquí en esto ya es el mapa conceptual, ya es más completo, porque inclusive el mismo nombre lo dice, ya se anotan conceptos. Acá en el cuadro sinóptico únicamente vamos a anotar las puras palabras clave. Eso podría decirse que es la diferencia entre este y este, es decir, entre el cuadro sinóptico y el mapa conceptual. Esto sería todo por el momento. Nada más si les encargo que por favor completen el mapa conceptual. Pueden hacerlo con este mismo tema, o bien pueden elegir otro que a ustedes les guste. Y esto sería de lo que estaríamos hablando el día de hoy. Y esto sería el trabajo que van a realizar. Muchas gracias, espero que descansen y cuídense, pórtense bien.